tardes. Soy estudiante de Ingeniería de Biotecnología. Vamos a realizar la actividad de evidencia de aprendizaje del proceso de nutrición de plantas. Mira, prácticamente en esta imagen, pero nos dio una hoja, ¿verdad? Las entradas de luz es luz solar, dióxido de carbono y agua. Para llevar a cabo, para empezar, debemos entender que la nutrición vegetal es radicalmente distinta a la nuestra. Las plantas son organismos autótrofos, bueno, autotrofía. Son síntesis de materia orgánica a partir de la orgánica. Prácticamente no necesitan, no comen pues materia orgánica, sino que actúan como sofisticadas fábricas químicas. ¿Por qué? Les comenté luz solar, dióxido de carbono y agua. Es un ejemplo. Como podemos ver en este esquema, toman elementos inorgánicos en el entorno, ya los he comentado anteriormente, y los transforman en energía química, que sería azúcares, liberando oxígeno. Este proceso evolutivo es el pilar que sostiene casi toda la vida en la Tierra. Sin esto, no tenemos nada, la verdad. Por ejemplo, la planta como fábrica, química y motor de la biosfera. Sí, si no, es indispensable en la Tierra. La absorción de nutrientes. Lleva a cabo la entrada de agua y minerales por osmosis. Prácticamente en la de... prácticamente... bueno, todo el proceso inicia en el suelo. ¿Me vieron, no? Las raíces no son tubos estáticos. Poseen finitas extensiones, ¿no? Pero esas se llaman pelos absorbentes. A través del proceso llamado osmosis, el agua y los minerales disueltos entran a la raíz. ¿Ya ven? Aquí está entrando a la raíz, que está aquí. Esta mezcla inicial de nutrientes es lo que conocemos como savia brutal. Es prácticamente el papel cruce de los pelos absorbentes de la raíz. Son necesarios. Por eso, si no, no se llevará aquí prácticamente esto. La savia brutal. El transporte ascendente xilema. El xilema, el tejido vascular de conducción. Menos explicamos. Dos, transporte de la savia bruta contra la gravedad. Prácticamente esto es una imagen del corte transversal. Del tallo de los tubos azules es este xilema. Subiendo, prácticamente está subiendo agua. Bueno, una vez que la savia bruta está en la raíz, necesita llegar a las hojas. ¿Y cómo los vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a llegar a las hojas? Pues aquí entra el juego de xilema. Prácticamente es un tejido vascular compuesto por conductos que funcionan como un sistema de tuberías de la planta. Gracias a xilema, prácticamente, al fenómenos físicos como la capilaridad, la cohesión del agua y la tensión generada por la transpiración de las hojas, esta savia sube venciendo la fuerza de gravedad. Pero acuérdense, tuvo que entrar aquí el xilema porque prácticamente tejidos de conducción. ¿Para qué? Para que subiera el agua. Prácticamente era, acuérdense que la savia bruta era una difusión de agua minerales y agua y minerales. Seguimos. Intercambio de gases. El primer plano del estómago poro abriéndose en una hoja verde. Esa es una hojita verde. Los estómagos poros en la superficie de la hoja. Dos, entrada de dióxido de carbono y transpiración, liberación del vapor del agua al oxígeno. Bueno, al mismo tiempo que el agua sube, las hojas necesitan captar carbono al aire. Esto hace que a través de los estomas, que son poros microscópicos que se abren y cierran. Acuérdense que los estomas abren y cierran. Por aquí entra el dióxido de carbono que necesita para fabricar alimento y por aquí mismo la planta libera el que libera oxígeno y el exceso de agua se forma vapor, el sistema de ventilación de la planta. La fotosíntesis, el núcleo metabólico, prácticamente ocurre en el musculoplastos, en la teoría de la endosimbiótica.
2, la fase luminosa y ciclo de Krebs, la fase oscura, prácticamente. Bueno, esta imagen es el cloroplasma, ¿no? Mostrando la entrada de la luz entrando de las tilacoides y el ciclo de Calvin, que prácticamente forman azúcares. Llegamos al núcleo de la nutrición. La fotosíntesis ocurre dentro de los cloroplastos, de los cloroplastos, orgánulos celulares que, como sugiere Margulis, tienen un fascinante origen evolutivo simbiótico. El proceso tiene dos fases: la entrada de la fase luminosa. La clorofila capta la energía solar. Luego entra al ciclo de Calvin, que no requiere prácticamente luz directa, pero esa energía se usa para fijar el dióxido de carbono y ensamble moléculas de glucosa. Es decir, luz y gas se han convertido en elementos sólidos. Transporte de sal elaborada por floema. La floema, distribución de azúcares. 2, alimentación de frutos, tallos y raíces. Este es un corte de tallo mostrado en el tejido vascular, llevando los azúcares hacia abajo y a los frutos. Ahora que la hoja ha fabricado azúcares, prácticamente está la savia elaborada, esto debe repartirse. Pues, ¿cómo se va a repartir? Ya que el resto de la planta no hace fotosíntesis. Para eso existe el segundo sistema de conductos, el floema. A través de él, el alimento viaja desde las hojas, necesita las hojitas, hacia los tallos, los frutos en desarrollo y bajas a las raíces para alimentarse o ser consumido, prácticamente. Ahora vamos por la respiración celular. En esta imagen, esta es una mitocondria, prácticamente, dentro de la célula de la raíz consumiendo azúcar y, ¿qué más? Azúcar y oxígeno. Las plantas también respiran oxígeno y prácticamente liberan dióxido de carbono. Y prácticamente ocurre el mitocondrias, día y noche, ellos no paran, ¿eh? El 3, la producción de energía aprovechable para las células en ATP. Un error común es pensar que las plantas solo hacen fotosíntesis, pero prácticamente en realidad también pues respiran y lo hacen todo el tiempo, o sea, ellos trabajan, también así como la piel. Prácticamente, así como la piel, bueno, así en ese aspecto sí tienen algo común, como la piel, porque la piel todo el tiempo trabaja. Y también a partir de cierta edad, como aproximadamente como los 21 años, empezamos a perder un poco ciento de colágeno, por eso empieza el envejecimiento. Un error común en pensar que las plantas solo hacen fotosíntesis. Nada bien, un error común es que las plantas solo hacen fotosíntesis, en realidad solo también respiran. Lo hacen tiempo día y noche, las raíces y los tallos toman la glucosa que les llegó por el floema y usan oxígeno. La queman dentro de la mitocondria. Prácticamente dentro de la mitocondria para liberar ATP, que usan para crecer. Ese proceso de respiración celular produce dióxido de carbono y agua como desecho. En conclusión, sobre el artículo que nos llegó, la producción de energía aprovechable para las células en el ATP, y como conclusión a partir de la lectura de Margulis y Zaha, ocurre que no se puede pensar en la nutrición vegetales como un conjunto de pasos independientes de uno de otro, sino como un ciclo metabólico perfectamente acoplado. La fotosíntesis y la respiración son dos caras de una misma moneda. En el proceso evolutivo, entender la fisiología de la fotosíntesis y la respiración, desde cómo se toma, captan un gas y cómo la mitocondria quema un azúcar, también entra en conjunto de aprendizajes necesarios para la formación profesional de un tecnólogo.
para la biotecnología consiste en poner en marcha y optimizar esas fábricas vivas para resolver problemas medioambientales y de producción y etcétera. Gracias. Ah, y las referencias acá. Gracias.